14. Véase Ricault, del Imperio Otomano. 15. Véase la historia de esta revolución por el P. DUCERCEAU. 16. Su gobierno era militar, que es una de las clases de gobierno despótico. En Persia, el que ha sido condenado por el rey no puede pedir gracia, ni hablar se le permite. Si el rey estaba ebrio o estaba loco al pronunciar la sentencia, lo mismo se ejecuta al sentenciado. Sin esto, se contradiría, y la ley no puede contradecirse. Esta manera de pensar ha sido en todo tiempo la del gobierno despótico. No pudiendo revocarse la orden, 17, que dio Asuero de exterminar a los judíos, se decidió darles permiso para defenderse. Hay sin embargo una cosa que puede oponerse alguna vez a la voluntad del príncipe, la religión. Abandonará un hombre a su padre y aún lo matará si el príncipe lo ordena, pero no beberá vino aunque el príncipe quiera y se lo mande. Los mandamientos de la religión tienen más fuerza que los mandatos del príncipe, como dados para el príncipe al mismo tiempo que para los súbditos. Pero no es lo mismo en cuanto al derecho natural. Se supone que el príncipe deja de ser hombre. En los gobiernos monárquicos y moderados está el poder contenido por lo que es su resorte, quiero decir que lo limita el honor. El honor, que reina cual en monarca sobre el príncipe y sobre el pueblo. Allí no valen las leyes de la religión, porque eso parecería ridículo. Se invocarán continuamente las leyes del honor. De aquí las modificaciones necesarias en la obediencia. El honor tiene rarezas y la obediencia ha de ajustarse a todas. Aunque las maneras de obedecer son diferentes en ambas formas de gobierno, el poder es el mismo. A cualquier lado que el monarca se incline, inclina la balanza y es siempre obedecido. La única diferencia es que en las monarquías templadas es más ilustrado el príncipe y sus ministros son mucho más hábiles que en los gobiernos despóticos. Capítulo C. Reflexiones sobre todo esto. Quedan explicados los principios de los tres gobiernos. Lo dicho no significa, ciertamente, que en toda república haya más virtudes, sino que debe haberlas. Tampoco prueba que en toda monarquía reine el honor y que en cualquier estado despótico el temor impere, sino que será imperfecta la monarquía sin honor y lo será también, sin temor el régimen despótico. 17. Esta orden fue, sin embargo, revocada gracias a Esther. V. Libro de Esther, cap. 16. V. 7. Libro cuarto. Las leyes de educación deben ser relativas a los principios de gobierno. Capítulo I. De las leyes de la EDUCCION. Las leyes de la educación son las primeras que recibimos. Y como son ellas las que nos preparan a la ciudadanía, cada familia en particular debe ser gobernada con el mismo plan de la gran familia que las comprende a todas. Si el pueblo, en general, tiene un principio, las partes que lo componen, esto es, las familias, lo tendrán también. Luego las leyes de la educación no pueden ser las mismas, sino diferente en cada forma de gobierno. En las monarquías tendrán por regla el honor. En las repúblicas tendrán la virtud por norma. En el despotismo su objeto será el temor. 1. Capítulo 2. De la educación en las MONARQUIAS. En las monarquías, no es en las escuelas públicas donde recibe la infancia la primera educación. Puede decirse que esta empieza cuando al salir de la escuela se entre en el mundo, verdadera escuela de los que llama honor, ese maestro universal que a todas partes debe conducirnos. Es el mundo donde se ve y se oye decir estas tres cosas. Que ha de haber nobleza en las virtudes, franqueza en las costumbres, finura en los modales. Las virtudes que la sociedad nos muestra no son tanto las que debemos a los 1. Yo he visto decirles, en la monarquía, a los hijos de los lacayos. Señores príncipes, sed agradables al rey. He oído decir en la República de Venecia, los maestros recomiendan a los niños que amen la República. Y en los serrallos de Marruecos y de Argel, se les grita sin cesar, que viene el eunuco negro. Voltaire. Demás como las que nos debemos a nosotros mismos, no son tanto las que nos asemejan a nuestros conciudadanos como las que de ellos nos distinguen. No se miren las acciones de los hombres por buenas sino por bellas, no por justas, sino por grandes, no por razonables, sino por extraordinarias. En cuanto el honor ve en ellas algo de noble, él es el juez que las halla legítimas o el sofista que las justifica.
Permite la galantería cuando se une a la idea de los sentimientos del corazón, o a la idea de conquista, y esta es la razón por la cual las costumbres no son jamás tan puras en las monarquías como en las repúblicas. También permite la astucia, cuando se junta a la idea de la grandeza del ingenio o de la grandeza del asunto, como en la política. Hay en política ardides y habilidades que no ofenden al honor. No prohíbe la adulación cuando persigue un objeto grande, sino cuando es hija de la bajeza del adulador. Respecto a las costumbres, ya he dicho que la educación de las monarquías les de cierta franqueza. Gusta la verdad en los discursos, pero es por amor a la verdad. Nada de eso. Gusta, porque el hombre acostumbrado a decirla parece más franco, más libre, más osado. En efecto, un hombre así parece atenerse a las cosas y no a la manera como otro las recibe. Esto es lo que hace que se recomiende esta clase de franqueza tanto como se desprecia la del pueblo, que no tiene por objeto sino la simple verdad. La educación en las monarquías exige cierta política en los modales. Y se comprende bien. Los hombres nacidos para vivir juntos, han nacido también para agrandarse. Y el que no observara las conveniencias usuales entre las personas con quien vive, se desacredita completamente y se incapacita para alternar. Pero no suele ser de tan pura fuente de donde la finura se origina. Se origina el deseo de distinguirse, del anhelo de brillas. Somos pulidos por orgullos. Nos lisonjea tener modales políticos, los cuales prueban que no hemos vivido entre gentes ordinarias. En las monarquías, la finura está en la corte como naturalizada. Un hombre excesivamente grande hace a los demás pequeños, de ahí las consideraciones que se guardan todos entre sí. De eso nace la política, lisonjera para todo el mundo, pues hace entender a cada uno que está en la corte o que se es digno de estar. El ambiente de la corte consiste en desprenderse de la grandeza propia y adquirir una grandeza prestada. Esta última satisface más a un cortesano que la suya propia. Le da cierta modestia superior que se extienda a distancia, modestia que disminuye a proporción que se aleja de la fuente. Se encuentra en la corte una delicadeza de gusto para todo, que proviene de uso continuo de las superfluidades inherentes a una gran fortuna, de la variedad y abuso de los placeres, de la multiplicidad y aún confusión de caprichos, los cuales son siempre bien recibidos cuando son agradables. Por todas estas cosas, la educación cortesana, llamémosla así, tiende a formar lo que se llama un hombre correcto, fino y pulido, con todas las virtudes exigibles en esta forma de gobierno, la monarquía moderada. El honor, que en esta clase de gobierno se mezcla en todo y se encuentra en todas partes, entre por consecuencia en todas las maneras de pensar y de sentir e influye hasta en los principios. Ese honor extravagante hace que las virtudes no sean como él las quiere. Introduce reglas suyas en todo y para todos. Extiende o limita nuestros deberes según su fantasía, lo mismo los de origen religioso que los de orden político y moral. En la monarquía no hay nada como las leyes, la religión y el honor prescriben tan terminantemente la sumisión al príncipe y la ciega obediencia a lo que él mande, pero el mismo honor le dicta al príncipe y nos dice a todos que un monarca no debe mandarnos nunca un acto que nos deshonre, puesto que, deshonrados, estaríamos incapacitados para su servicio. Crillon se negó a asesinar al duque de Guisa, pero le ofreció a Enrique III que se batiría con él. Después de la noche de San Bartolomé, les escribió Carlos IX a los gobernadores de todas las provincias diciéndoles que hicieran matar a los hugonotes. Y el vizconde de Orte, que mandaba en Bayona, le escribió al rey: Señor, no he encontrado aquí, ni entre los habitantes ni entre los hombres de guerra, más que dignos ciudadanos y valientes soldados, ni un solo verdugo. Por lo tanto, ellos y yo suplicamos a vuestra majestad que emplee nuestros brazos y nuestras vidas en cosas hacederas. Aquel grande y generoso valor miraba la cobardía y el asesinato como cosas imposibles. Lo primero que el honor prescribe a la nobleza es servir al príncipe en la guerra. En efecto, la militar en la profesión más distinguida, porque sus trances y riesgos, sus triunfos y aún sus desgracias conducen a la grandeza. Pero esta ley impuesta por el honor, queda al arbitrio del honor. Si en la guerra se le exige lo que le repugne, el mismo honor exige o permite la retirada al hogar. El honor quiere que se pueda, indistintamente, aspirar a los empleos o rehusarlos, y tiene en más esta libertad que fortuna.
El honor tiene sus reglas, y la educación está obligada a conformarse a ellas. Los principios fundamentales son, primero, que podemos hacer caso de nuestra fortuna, pero no de nuestra vida. Segundo, que cuando hemos alcanzado una categoría, no debemos hacer nada que nos haga parecer inferior a ella. Tercero, que las cosas prohibidas por el honor han de sernos más rigurosamente prohibidas cuando las leyes no concurren a la prohibición, como asimismo las que el honor exige son más obligatorias si no las pide las ley. Capítulo 3. De la educación en el gobierno DESPOTICO. En las monarquías, la educación procura únicamente elevar el corazón. En los estados despóticos, tiende a rebajarlo. Es menester que sea servil. La educación servil es un bien en los estados despóticos, aún para el mando, ya que nadie es tirano sin ser a la vez esclavo. La obediencia ciega supone crasa ignorancia, lo mismo en quien la admite que en el que la impone. El que exige obediencia extremada no tiene que discurrir ni dudar, le basta con querer. En los estados despóticos es cada casa un reino aparte, un imperio separado. La educación, que consiste principalmente en vivir con los demás, resulta en consecuencia muy limitada. Se reduce a infundir miedo y a enseñar nociones elementales de religión. El saber sería muy peligroso, la emulación funesta. En cuanto a las virtudes, ya dijo Aristóteles, 2, que no cree puedan tener ninguna los esclavos, lo que limita aún más la educación en esta clase de gobierno. Quiere decir que donde existe el régimen despótico la educación es nula. Es preciso quitarlo todo para después dar algo, hacer lo mismo una mala persona para hacer de ella un buen esclavo. ¿Y para qué esmerar la educación, formando un buen ciudadano que tomará parte en la común desdicha? Si se interesara por la cosa pública, sentiría tentaciones de aflojar los resortes de gobierno. Lográndolo, se exponía a perderse él, a perder el príncipe y acabar con el imperio. 2. En el libro 1 de la política. Capítulo IV. Diferentes efectos de la educación en los antiguos y entre nosotros. La mayor parte de los pueblos antiguos vivían en regímenes que tenían por principios la virtud. Y cuando ésta alcanzaba su máximo vigor, hacían cosas que ahora no se ven y que asombran a nuestras almas ruines. Su educación tenía otra ventaja sobre la nuestra, no desmentía jamás. Epaminondas, al final de su existencia, hacía, decía, escuchaba, veía las mismas cosas que en la edad en que empezó a instruirse. Hoy recibimos tres educaciones diferentes o contrarias, la de nuestros padres, la de nuestros maestros, la del mundo. Lo que nos enseña la última destruye todas las ideas aprendidas en las otras dos. Esto viene, en parte, del contraste que vemos entre las enseñanzas de la religión y las del mundo, contraste que no conocieron los antiguos. 3. Capítulo V. De la educación en el gobierno republicano. En el régimen republicano es en el que se necesita de toda la eficacia de la educación. El temor en los gobiernos despóticos nace espontáneamente de las amenazas y los castigos. El honor en las monarquías lo favorecen las pasiones, que son a su vez por él favorecidas. Pero la virtud política es la abnegación, el desinterés, lo más difícil que hay. Se puede definir esta virtud diciendo que es el amor a la patria y a las leyes. Este amor, prefiriendo siempre el bien público al bien propio, engendra todas las virtudes particulares, que consisten en aquella preferencia. Y es un amor que solo existe de veras en las democracias, donde todo ciudadano tiene parte en la gobernación. Ahora bien, la forma de gobierno es como todas las cosas de este mundo, para conservarla es menester amarla. 3. No se les enseñaba más, desde la cuna, que fábulas, alegorías, emblemas, las cuales se convertían en regla, pauta, pasión de toda su vida. Su valor no podía despreciar al dios Marte. En la edad juvenil de los amores no les extrañaban los emblemas de Venus y de las gracias. El que brillaba entre los legisladores seguía creyendo en Mercurio, el dios de la elocuencia. Siempre se veía rodeado de dioses protectores. Voltaire. Jamás se ha oído decir que los reyes no amen la monarquía ni que los déspotas odien el despotismo. Así los pueblos deben amar la república. A inspirarles este amor debe la educación encaminarse. El medio más seguro de que sientan este amor los niños es que lo tengan sus padres.
El padre es dueño de comunicar sus conocimientos a los hijos, más fácilmente puede transmitirles sus pasiones. Si no sucede así, es que lo hecho en el hogar paterno lo han destruido impresiones recibidas fuera del hogar. La generación naciente no es la que degenera. Si se corrompe, es que los hombres maduros estaban ya corrompidos. Capítulo B. De algunas instituciones de los griegos. Los antiguos griegos, penetrados de la necesidad de que los pueblos que tenían gobierno democrático se educaran en la virtud, se la inspiraron creando instituciones singulares. Cuando veis en la vida de Licurgo las leyes que dio a Lacedemonios, creéis estar leyendo la historia de los Evarambos. 4. Las leyes de Creta sirvieron de pauta a las de Lacedemonia y las de Platón las corrigieron. Ruego que se fije la atención en el alcance del genio que necesitaron aquellos legisladores para ver que, poniéndose en contradicción con todas las usanzas admitidas y confundiendo los vicios con las virtudes, mostrarían al universo toda su sabiduría. Al mezclar y confundir Licurgo el robo con el sentimiento de justicia, la más penosa esclavitud con la mayor libertad, la dureza de alma con la moderación, le dio a la ciudad la estabilidad que perseguía. 5. Creta y Laconia fueron gobernados por estas mismas leyes. Creta, 6, fue la última presa de Roma. 4. Pueblo de sabios que ha existido más que en la imaginación del autor de Los viajes imaginarios. VAIRRASSEDALLAIS. Véase el tomo V de esa obra. 5. Voltaire pone en duda que Licurgo, el más célebre legislador de Esparta, legitimara el hurto. Esa creencia la ha transmitido Plutarco, y este vivió mucho después que Licurgo. Por otra parte, no se concibe el robo donde no existía la propiedad. En todo caso, lo que el legislador se propondría no pudo ser otra cosa sino castigar a los avaros, detentadores de todo lo que podían, y adiestrar en el pillaje a los chicos, destinados todos a la guerra. 6. Esta isla se defendió 3 años, su resistencia fue tal que no la igualaron los reinos más poderosos. Véase Tito Livio. Los samnitas, que tuvieron las mismas instituciones, dieron mucho que hacer a los romanos. 7. Las cosas extraordinarias que se veían en las instituciones de los griegos las hemos visto en la corrupción moderna. Un moderno y honrado legislador ha formado un pueblo cuya probidad parece tan natural como la bravura entre los espartanos. 8. Pen es otro Licurgo. Aunque el primero se proponía la paz y el objetivo del segundo era la guerra, se asemejaban en la vía que adaptaron uno y otro, en el ascendiente que lograron, en las preocupaciones que vencieron, en las pasiones que supieron domeñar. El Paraguay puede suministrarnos otro ejemplo. Se ha criticado a la sociedad, 9, por diferentes razones, pero siempre será una bella cosa el gobernar a los hombres haciéndolos felices. Es una gloria para ella el haber llevado a aquellos países, con idea de religión, la idea de humanidad. Enmendaron la plana a los conquistadores, que habían sembrado allí la desolación inexorable. El exquisito sentimiento que esta sociedad tiene por todo lo que ella llama honor, y el celo por una religión que humilla mucho más a los que escuchan que a los que la predican, le han hecho lleva a cabo, con éxito, cosas muy grandes. Ha logrado atraerse de los bosques los pueblos dispersos en ellos, les ha asegurado la subsistencia, los ha vestido, y aun cuando solo hubiera llegado con esto a desarrollar la industria entre los hombres, ya sería suficiente. Los que quieran crear instituciones semejantes establecerán la comunidad de bienes de la República de Platón, aquel respeto que pedía para los dioses, aquella separación con los extranjeros para conservar las costumbres, siendo la ciudad la que comerciaba y no los ciudadanos. En fin, darán nuestras artes sin nuestro lujo y nuestras necesidades sin nuestros deseos. Proscribirán el dinero, pues contribuye a aumentar la fortuna de los hombres más allá de los límites que la naturaleza tiene asignados, y aún procurarán no conservar inútilmente lo que por tal medio han conseguido. No multiplicarán los deseos, hasta lo infinito, ni suplirán a la naturaleza, ya que ésta nos ha dado limitados medios para irritar nuestras pasiones y corrompernos los unos a los otros. 7. Véase Floro. 8. Comparación peregrina la de los cuáqueros con los espartanos. El t. 9. El autor se refiere a los jesuitas.
El T. Los epidamnios, 10, viendo que sus costumbres se corrompían por su comercio con los bárbaros, eligieron un magistrado para que traficara por la ciudad y en nombre de la ciudad. De este modo, el comercio no corrompe la Constitución y ésta no priva a la sociedad de las ventajas del comercio. Capítulo 7. ¿En qué caso pueden ser buenas estas instituciones? Estas clases de instituciones pueden convenir en las repúblicas, porque el principio de ellas es la virtud política. Más para conducir al honor en las monarquías, o para inspirar el temor en los estados despóticos, no hacen falta tantos cuidados. Tales instituciones solo pueden establecerse en un pequeño estado en el que pueda darse una educación general y dirigir el pueblo como una familia. Las leyes de Minos, de Licurgo y de Platón, requieren una singular y mutua atención entre ciudadanos. No puede prometerse tal cuidado en la confusión, las negligencias y la extensión de los negocios de un gran pueblo. Como se ha dicho, es preciso desterrar el dinero en estas instituciones. Pero en las grandes colectividades, el número, la variedad, las dificultades, la importancia de los negocios, la facilidad de las compras y la lentitud de los cambios requieren una medida común. Para llevar por doquier su potencia o defenderla, es necesario que tengan aquello a que los hombres hayan unido la potencia. 10. Según Plutarco, los epidamios eran los habitantes de Dyrraquiem, hoy Durazno. Los escritas y los celtas vinieron a establecerse en las cercanías. Pero es cierto que los epidamnizo, al nombrar un comisario competente para traficar con los extranjeros en nombre de la ciudad, hayan querido con eso mantener las costumbres. ¿Cómo habrían podido corromper a los griegos estos bárbaros? Semejante institución no sería efecto de un espíritu de monopolio. ¿Acaso podrá decirse algún día que nosotros hemos establecido la Compañía de Indias, para conservar nuestras costumbres? Voltaire. Capítulo 8. Explicación de una paradoja antigua. Polibio, el sesudo Polibio, no dice, 11, que la música, 12, era necesaria para ablandar las costumbres de los arcades, habitantes de un país de ambiente frío y triste, que los de Cineto, poco dados a la música, excedieron en crueldad a todos los demás griegos, sin que hubiera otra ciudad en que se cometieran tantos crímenes. Platón no teme decir, 13, que todo cambio en la música se refleja en la constitución del Estado. Aristóteles, que parece no haber escrito su política nada más que para oponer sus juicios a los de Platón, se muestra sin embargo de acuerdo con él en cuanto a la influencia de la música en las costumbres. 14. Teofrasto, Plutarco, 15. Estrabón, 16. Todos los antiguos expresaron el mismo parecer. No es una opinión inmediata, sino uno de los principios de su política. 17. Tal como daban leyes, así querrían que se gobernaran las ciudades. Yo creo que podría explicarlo. Es preciso hacerse cargo de que en las ciudades griegas, sobre todo en las que tenían la guerra por objeto principal, se consideraban indígenas del hombre libre cualesquiera profesiones de las que servían para ganar dinero. La mayor parte de los oficios, escribe Genofonte, corrompen el cuerpo de los que los ejercen. Obligan a sentarse, o a la sombra, o cerca de la lumbre. No dejan tiempo que consagrar a la república ni a los amigos. 18. Solamente en la corrupción de algunas democracias lograron los artesanos el derecho de ciudadanía. Así lo dice Aristóteles. 19. Sostiene que una buena república no otorgará nunca el derecho de ciudadanos a los trabajadores. La agricultura también es una profesión servil, ejercida casi siempre por algún pueblo vencido. El comercio era, entre los griegos, una ocupación vil e infamante. 11. Historia, libro 4, caps. XX y 21. 12. Parece probado que los griegos daban el nombre de música a todas las bellas artes. Sin embargo, al fin dieron este nombre a la teoría y la práctica de los sonidos, así de loa voz como de los instrumentos. Y la cultivaban con pasión, hasta hacían con música la declaración de guerra y se batían cantando. Voltaire. 13. Libro 4 de la República. 14. Libro 8 de la Política. 15. Véase la vida de Pelópidas. 16. Libro 1 17. Dice Platón, en el libro 4 de las leyes, que las prefecturas de música y de gimnástica eran las más importantes. Y en el libro 3 de la República, dice,
Damón nos dirá cuáles son los sonidos que hacen nacer en el alma la bajeza, la insolencia y las virtudes contrarias. 18. Dichos memorables, libro V. 19. En la política, libro 3, cap. IV. Apurados se verían, no queriendo que los ciudadanos fueran artesanos, comerciantes ni labradores, y mucho menos que vivieran en la ociosidad. No encontrarían ocupación honrosa fuera de los ejercicios gimnásticos o relacionados con la guerra. Hay que mirar a los griegos como una sociedad de atletas y de combatientes. Ahora bien, unos ejercicios tan adecuados para hacer a los hombres duros y salvajes, debían ser compensados por otros que pudieran suavizar un poco las costumbres. 20. La música era lo más indicado, por ser un término medio entre los ejercicios corporales que hacen a los hombres duros y las ciencias especulativas que los vuelven intratables. No digamos que la música les inspira la virtud, eso sería inconcebible, pero amenguaba los efectos de la ferocidad, haciendo que el espíritu participara de la educación. Tal vez se preguntará por qué se dio preferencia a la música para el expresado objeto, porque de todos los placeres de los sentidos, no hay ninguno que menos corrompa el alma. Nos causa rubor leer en Plutarco lo que dice de los tebanos, que para dulcificar hasta la afeminación las costumbres de las gentes, dictaron leyes de amor que han debido ser proscritas en todas partes. 20. Aristóteles dice que los niños de Esparta, por empezar desde su edad más tierna los ejercicios más duros, adquirían un exceso de ferocidad. Política, libro 8, cap. IV. Libro quinto. Las leyes que da el legislador deben ser relativas al principio de gobierno. Capítulo primero. Idea de este libro. Ya hemos visto que las leyes de la educación deben ser relativas al principio de cada gobierno. Las que da el legislado a toda la sociedad, lo mismo. Esta relatividad de las leyes con el principio fortalece todos los resortes del gobierno, y el principio a su vez se robustece. Es como en los movimientos físicos, en los cuales a la acción sigue siempre la reacción. Ahora vamos a examinar esa relación en cada clase de gobierno, empezando por el republicano cuyo principio es la virtud. Capítulo 2. Lo que es la virtud en el Estado político. La virtud, en una república, es la cosa más sencilla. Es el amor a la república. Es un sentimiento y no una serie de conocimientos, el último de los hombres puede sentir ese amor como el primero. Cuando el pueblo tiene buenas máximas, la practica mejor y se mantiene más tiempo incorruptible que las clases altas. Es raro que comience por él la corrupción. Muchas veces, de la misma limitación de sus luces ha sacado más durable apego a los estatuidos. El amor a la patria mejora las costumbres, y la bondad de las costumbres aumenta el amor a la patria. Cuanto menos podemos satisfacer nuestras pasiones personales, más nos entregamos a las pasiones colectivas. ¿Por qué los frailes tienen tanto amor a su orden? Precisamente por lo que hace que les sea más insoportable. Su regla siempre les priva de todo aquello en que se apoyan las pasiones ordinarias. Se apasionan, pues, por la regla misma que les aflige. Cuanto más austera, es decir, cuanto más contraríe sus inclinaciones, más fuerza da a las que les deja. Capítulo 3. Lo que es el amor a la república en la democracia. El amor a la república, en una democracia, es el amor a la democracia. El amor a la democracia es el amor a la igualdad. Amar a la democracia es también amar la frugalidad. Teniendo todos el mismo bienestar y las mismas ventajas, deben gozar todos de los mismos placeres y abrigar las mismas esperanzas, lo que no se puede conseguir si la frugalidad no es general. En una democracia, el amor a la igualdad limita la ambición al solo deseo de prestar a la patria más y mayores servicios que los demás ciudadanos. Todos no pueden hacerle iguales servicios, pero todos deben igualmente hacérselos, cada uno hasta donde pueda. Al nacer, ya se contrae con la patria una deuda inmensa que nunca se acaba de pagar. Así las distinciones, en la democracia, se fundan y se originan en el principio de igualdad, aunque ésta parezca suprimida por mayores servicios o talentos superiores. El amor a la frugalidad limita el deseo de poseer lo necesario para la familia, aunque se quiera lo superfluo para la patria. Las riquezas dan un poder del que un ciudadano no puede hacer uso para sí, pues ya no sería igual a los otros, como no se puede gozar de las delicias que aquellas proporcionan, pues habría desigualdad.
Por eso las buenas democracias, al establecer el principio de la sobriedad doméstica, abrieron la puerta a los dispendios públicos, tal como se hizo en Atenas y después en Roma. Allí la magnificencia y la profusión nacían de la sobriedad. Así como la religión pide que las manos estén puras y han de hacer ofrendas a los dioses, las leyes querían costumbres sobrias para poder contribuir cada uno al esplendor de la patria. El buen sentido de las personas consiste en la mediocridad de su talento, como su felicidad en la medianía de su fortuna. ¿Estaría cuerdamente gobernada una república en la que las leyes formaran muchas gentes de buen sentido y pocos sabios? Sería feliz si se compusiera de hombres contentos con su suerte. APITULOIV. ¿Cómo se inspira el amor a la igualdad y la frugalidad? El amor a la igualdad y a la frugalidad lo excitan y lo extreman la igualdad misma y la propia sobriedad, cuando se vive en una sociedad en que las leyes han establecido la una y la otra. En las monarquías y en los estados despóticos nadie aspira a la igualdad. A nadie se le ocurre semejante idea, todos tienen a la superioridad. Las gentes de condición más baja aspiran a salir de ella, no para ser iguales, sino para mandar sobre los otros. Lo mismo ocurre con la frugalidad. Para amarla, es necesario ser sobrio. No lo son los hombres corrompidos por los deleites y la disipación, quienes amarán la vida frugal. Si esto fuera cosa corriente y ordinaria, no hubiera sido Alcibíades admirado por el universo. 1. Ni puede amar la sobriedad los que admiran o envidian el lujo y el desenfreno. Gentes que no tienen delante de sus ojos más que hombres ricos y hombres miserables tan desheredados como ellos, detestan su miseria y envidian la opulencia de los favorecidos, sin acordarse de lo que les sacará de la pobreza. Encierra pues una gran verdad la máxima que sigue. Para que en una república se ame la igualdad y se estime la frugalidad, es menester que las hayan establecido las leyes de la república. 1. A mi entender, no conviene prodigar así los aplausos y la admiración. Alcibíades era un simple ciudadano, rico, ambicioso, vano, insolente y de un carácter versátil. No veo nada admirable en que comiera mal una temporada con los lacedemonios cuando se vio condenado en Atenas por un pueblo más vano, más ligero, más insolente que él. No veo más en Alcibíades que un atolondrado, un calavera que, a la verdad, no merece la admiración del universo como dice Montesquieu y como dijo Plutarco. No creo que la merezca por haber corrompido a la mujer del que le dio hospitalidad, ni poder haberse hecho expulsar de Esparta, ni por haberse visto obligado a mendigar nuevo asilo de un sátrapa de Persia, ni por haber perecido entre los brazos de una hetaira. Ni Plutarco ni Montesquieu se me imponen. Admiro demasiado a Catón y a Marco Aurelio para admirar a Alcibíades. Voltaire. Capítulo V. Como las leyes establecen la igualdad en la democracia. Algunos legisladores antiguos, como Licurgo y Rómulo, repartieron las tierras por igual. Esto no es posible más que al fundarse una república nueva, o bien cuando una república vieja ha llegado a tal extremo de corrupción y a tal estado los ánimos, que los pobres se ven obligados a buscar ese remedio y los ricos a aguantarlo. Si cuando el legislador hace el reparto no da leyes para mantenerlo, su obra será efímera. Entrará la desigualdad por algún portillo de las leyes y la república se perderá. Es necesario pues que todo esté previsto y legislado. El dote de las mujeres, las donaciones, las sucesiones, los testamentos y las maneras de contratar. Si cada cual pudiera legar sus bienes a quien quisiera y en la forma que quisiera, la voluntad de cada uno destruiría la disposición de la ley fundamental. Solón, al permitir en Atenas la libertad absoluta de testar para todo el que no tuviera hijos, 2. Se puso en contradicción con las leyes antiguas, según las cuales habían de quedar los bienes en la familia del testador. Contradecía sus propias leyes, pues suprimiendo las deudas había buscado la igualdad. Era una buena ley para la democracia la que prohibía tener dos herencias. 3. Esta ley se originaba en la repartición igual de las tierras y de las porciones concedidas a cada ciudadano. La ley no quiso que ningún hombre tuviera más de una heredad. La ley que ordenaba casar a la heredera con el pariente más cercano, tenía el mismo origen. Los judíos se dieron una igual después de un reparto parecido. Platón, 4, que funda sus leyes en un reparto semejante la de también, y era igualmente una ley ateniense. 2. Plutarco, Vida de Solón. 3.
Filolao de Corinto legisló en Atenas que el número de porciones o heredades fuera siempre el mismo. Aristóteles, Política, libro 2, cap. 12. Filolao no legisló en Atenas, sino en Tebas. 4. La República, libro 8. Hubo en Atenas una ley cuyo espíritu, que yo sepa, nadie lo ha entendido. Era lícito casarse con la hermana consanguínea, pero no con la hermana uterina. Esto venía de las repúblicas en que se quería evitar la duplicidad de herencias. Cuando un hombre se casaba con su hermana de padre, no podía tener más que una herencia. Pero casándose con una hermana uterina, podía suceder que el padre de esta hermana le dejara su hacienda por tener hijos varones, de lo cual resultaba que su marido recogía dos herencias. No se me objete lo dicho por Filón, que si en Atenas podía un hombre casarse con su hermana de padre y no con la madre, en la Cedemonia sucedía al revés, pues esto lo encuentro explicado en Estrabón. 5. Séneca, 6, hablando Silano, 7, que se había casado con su hermana, dice que estos casamientos eran raros en Atenas y frecuentes en Alejandría. No solo frecuentes, sino generales. En el gobierno de uno solo no se pensaba en la igualdad de fortuna. Para conservar la división de tierras, en la democracia, era una buena ley la que ordenaba que el padre de varios hijos eligiera una para sucederle en la posesión de su heredad, dando los otros en adopción a un ciudadano sin hijo. De este modo, el número de heredades se mantenía igual al de los ciudadanos. Faleas de Calcedonia había ideado una manera de igualar las fortunas, allí donde no fueran iguales. 8. Quería que los ricos dotaran a los pobres y que ellos no recibieron dote alguno, y que los pobres recibieran dinero para sus hijas y no dieran. Pero no sé que ninguna república se haya amoldado a semejante regla. Una regla que pone a los ciudadanos en condiciones cuyas diferencias son tan visibles, harían que todos aborrecieran la igualdad que se buscaba. Algunas veces es bueno que las leyes no parezcan ir tan directamente al fin que se proponen. 5. Lo que dice Estrabón no se refiere a las leyes de Lacedemonio, sino a las de Creta. De todos modos, no se comprende bien lo que Filón explica. El abate Barthelemy. 6. Atenis dimidium licet, Alexandre totum, Seneca, de morte Claudi. 7. El casamiento de hermano con hermana, además de ser contra el derecho natural, era inusitado en Roma, y lo del casamiento de Silano vale la pena de que se examine. Montesquieu ha tomado el hecho de una sátira de Séneca, festiva, ingeniosa, cuyo objeto era divertir y no enseñar. Silano, dice, tenía una hermana muy hermosa y muy coqueta a quien todo el mundo llamaba Venus. Su hermano prefirió llamarla Juno. ¿Quién duda que esta expresión puede autorizar la creencia de que hubo relaciones incestuosas? Pero estas relaciones pudieron existir sin casamiento. En realidad no hubo una cosa ni otra, según el testimonio de Tácito. Creuvier. 8. Aristóteles, Política, libro 2, cap. 7. Aunque en la democracia es la igualdad el alma del Estado, no es fácil establecerla de una manera efectiva, ni convendría siempre establecerla con demasiado rigor. Bastará con establecer un censo, 9, que fije las diferencias, y después se igualan, por decirlo así, las desigualdades por medio de leyes particulares de compensación, imponiendo mayores tributos a los ricos y aliviando las cargas de los pobres. Estas compensaciones pasarán sobre las fortunas modestas, pues las riquezas inmoderadas se resisten mirando como una injuria cualquier tributo o carga que se les imponga. Les parece como todo poder, todo honor y todo privilegio. Las desigualdades en la democracia deben fundarse en la naturaleza misma de la democracia y en el principio de igualdad. Por ejemplo, de temer sería que los hombres obligados se empobrecieran más en el desempeño de una magistratura, o que mostraran negligencia en sus funciones, o que simples artesanos se crecieran y enorgullecieran, o que los libertos, siendo numerosos, llegaran a ser tan influyentes como los antiguos ciudadanos. En estos casos, aún en la democracia habría que suprimir la igualdad entre los ciudadanos en bien de la misma democracia. 10. La igualdad suprimida no es más que una igualdad aparente, arruinado por una magistratura quedaría peor que antes y en condición inferior a todos sus convecinos.
y el mismo hombre, si descuidaba sus deberes de funcionario por atender a sus obligaciones trabajando como siempre, sino así mismo, perjudicaría a sus conciudadanos, poniéndolos en condición peor que la suya, y así todo. Capítulo B. Las leyes deben mantener la frugalidad en la democracia. En una perfecta democracia, no es suficiente que las tierras se dividan en porciones iguales, es preciso además que esas porciones sean pequeñas como entre los romanos. Dios no quiera, les decía Curio a sus soldados, que ningún ciudadano estime poco el pedazo de tierra que es suficiente para alimentar a un hombre. 11. 9. Solón determinó 4 clases de mayor a menor renta fuese en granos o en líquidos. A la cuarta clase pertenecían todos los que vivían de sus brazos. Plutarco, Vida de Solón. 10. Solón excluye de los cargos públicos a los comprendidos en el cuarto censo, es decir, a los trabajadores. 11. Aquellos soldados pedían mayor porción de la tierra conquistada. Plutarco, Obras Morales, dichos notables de los antiguos reyes y caudillos. Como la igualdad de las fortunas contribuye a la frugalidad mantiene la igualdad de las fortunas. Estas cosas, aunque diferentes, no pueden subsistir la una sin la otra. Una y otra son causa y efecto. Cuando falta una de ellas, pronto deja de existir la otra. Es cierto, sin embargo, que cuando la democracia se funda en el comercio, pueden enriquecerse algunos particulares sin que las costumbres se corrompan. El espíritu comercial lleva consigo la sobriedad, la economía, el orden y la regla, por lo cual, mientras subsista ese espíritu, las riquezas no producen ningún mal efecto. Se produce el daño cuando el exceso de riqueza acaba al fin con el espíritu comercial. Vienen entonces los desórdenes de la desigualdad que antes no se habían dejado ver. Para que el espíritu comercial perdure, es necesario que comercie la mayoría de los ciudadanos. Que ese espíritu sea el predominante, sin que reine otro ninguno. Que lo favorezca la legislación. Que las mismas leyes, dividiendo las fortunas a medida que el comercio va aumentándolas, ponga a los ciudadanos pobres en condiciones de poder trabajar ellos también y a los ciudadanos ricos en una medianía que les obligue a seguir trabajando para conservar o para adquirir. En una república comercial es buena ley aquella que da a todos los hijos igual participación en la herencia de los padres. Así resulta que, por grande que sea la fortuna hecha por el padre, siempre son todos sus hijos menos ricos que él, y por consiguiente, inclinados a trabajar como él y a huir del lujo. No hablo aquí más que de las repúblicas comerciales, pues para las que no lo sean tienen otros recursos el legislador. Hubo en Grecia 2 clases de repúblicas, unas eran militares, como la Cedemonia, otras mercantiles, como Atenas. En las unas se quería que los ciudadanos estuvieran ociosos, en las otras se fomentaba el amor al trabajo. Solón tenía por crimen la ociosidad y quería que cada ciudadano diera cuenta de su manera de ganar la vida. En efecto, en una buena democracia, en la que no debe gastarse más que lo preciso, cada uno debe tenerlo, pues no teniéndolo, ¿de quién lo recibiría? Capítulo 7. Otros medios de favorecer el principio de la democracia. No en todas las democracias puede hacerse por igual un reparto de las tierras. Hay circunstancias en que semejante arreglo sería impracticable, peligroso y aún incompatible con la Constitución. No siempre se está obligado a llegar a los extremos. Si se ve que no conviene un reparto, se recurre a otros medios para conservar las costumbres democráticas. Si se establece una corporación permanente, un senado que dé la norma de las costumbres y al que den entrada la virtud, la edad o los servicios, los senadores, imagen de los dioses para el pueblo que los mira, inspirarán sentimientos que llegarán al seno de todas las familias. El Senado se identificará con las instituciones antiguas, con las viejas tradiciones, lo que es indispensable para que entre el pueblo y sus magistrados reine la armonía. En lo que respecta a las costumbres, se gana conservando las antiguas. Como los pueblos corrompidos rara vez han hecho grandes cosas, ni han organizado sociedades, ni han fundado ciudades, ni han dado leyes, y como los de costumbres austeras y sencillas han hecho todo eso, recordarles a los hombres las máximas antiguas es ordinariamente volverlos a la virtud. Además,
Si ha habido alguna revolución y se ha cambiado la forma del Estado, no se habrá hecho sin trabajos y esfuerzos infinitos, pocas veces en la ociosidad y las malas costumbres. Los mismos que hicieron la revolución querían hacerla grata, y esto no podían lograrlo sino con buenas leyes. Las instituciones antiguas son generalmente corregidas, retocadas, las nuevas son abusivas. Un gobierno duradero lleva al mal por una pendiente casi insensible y no se torna al bien sin un esfuerzo. Se ha dudado si los senadores que decimos deben ser vitalicios o elegidos por un tiempo dado. Seguramente es mejor que sean vitalicios, como en Roma, en Lacedemonioa y aún en Atenas. 12. Adviértase que en Atenas se daba el nombre de Senado a una junta que se cambiaba cada 3 meses, pero existía el Areópago, compuesto de ciudadanos designados para toda su vida y tenidos por modelos perpetuos. Máxima general. En un Senado elegido para servir de ejemplo, para ser depósito y dechado de morigeración, los senadores deben ser vitalicios. En un Senado que sea más bien un cuerpo consultivo, los senadores pueden relevarse. El espíritu, dijo Aristóteles, se gasta como el cuerpo. Esta reflexión es buena para aplicarla a un magistrado único, pero no es aplicable a una asamblea de senadores. 12. En Roma, los magistrados lo eran por un año y los senadores para siempre. En Lacedemonia, según dice Genofonte, quiso Licurgo que los senadores fueran elegidos entre los ancianos para darles a estos ocupación y respetabilidad. En Atenas, el Senado no era vitalicio, pero el aerópago lo era. Además del aerópago, había en Atenas guardianes de las costumbres y guardianes de las leyes. 13. En Lacedemonia, eran censores todos los ancianos. En Roma, había 2 magistrados censores, como el Senado fiscaliza al pueblo, es justo que el pueblo, por medio de sus censores, tenga la vista puesta en el Senado. Es preciso que los censores restablezcan en la República todo lo que haya decaído, que aprendan la tibieza, juzguen las negligencias, corrijan las faltas, como las leyes castigan todos los crímenes. La ley romana según la cual debía ser pública la acusación de adulterio, era admirable para mantener la pureza de costumbres, intimidaba a las mujeres, intimidaba también a los que debían vigilarlas. Nada mantiene más las costumbres que una extremada subordinación de los mozos a los viejos. Unos y otros se contendrán, los mozos por el respeto a los ancianos, estos por el respeto a sí mismos. Nada mejor para dar fuerza a las leyes que la extremada subordinación de todos los ciudadanos a los magistrados. La gran diferencia que ha puesto Licurgo entre la Lacedemonia y las demás ciudades, dice Genofante, 14, consiste sobre todo en que ha hecho a los ciudadanos obedientes a las leyes. Cuando lo cita el magistrado, todos acuden, lo que no ocurre en Atenas, donde un hombre rico se avergonzaría de que se le creyera dependiente del magistrado. La autoridad paterna es también muy útil para mantener la disciplina social. Ya hemos dicho que en la República no hay una fuerza tan reprimente como en los otros gobiernos, por lo que es indispensable suplirla. Así lo hace la autoridad paterna. En Roma, los padres tenían derecho de vida y muerte respecto a sus hijos. En la Lacedemonia, todo padre tenía derecho a castigar a sus hijos y a los ajenos. El poder del padre se perdió en Roma al perderse la República. En las monarquías, en las que ni es posible ni hace falta una extremada pureza de costumbres, se quiere que viva cada uno bajo el poder único de los magistrados. Las leyes de Roma, que había acostumbrado a los jóvenes a la dependencia, alargaron la minoridad. Quizá hayamos hecho mal en traer eso a nuestra legislación. En una monarquía, tanta sujeción no es necesaria. 13. El aerópago mismo estaba sujeto a la censura. 14. República de la Lacedemonia. Capítulo 8. Cómo las leyes deben referirse al principio del gobierno en la aristocracia. Si en la aristocracia el pueblo fuera virtuoso, gozaríase de igual felicidad, aproximadamente, que en gobierno popular, y el Estado se fortalecería. Pero como es difícil que haya virtudes donde las fortunas de los hombres son tan desiguales, es necesario que las leyes tiendan en lo posible a dárselas, inculcando un espíritu de moderación y procurando restablecer la igualdad que la Constitución del Estado ha suprimido necesariamente. El espíritu de moderación es lo que se llama virtud en la aristocracia. Corresponde en ella a lo que es en la democracia espíritu de igualdad.
Si el fausto y el esplendor que circundan a los reyes contribuyen tanto a su poder, la modestia y sencillez de modales aumentan el prestigio de los nobles. Cuando estos no presumen, no alardean de ninguna distinción, cuando se confunden con el pueblo y visten como él, cuando toman parte en las mismas diversiones, el pueblo olvida su inferioridad. Cada forma de gobierno tiene su naturaleza especial y su principio. No conviene que una aristocracia tome el principio y la naturaleza de la monarquía, lo que sucedería si los nobles tuvieran prerrogativas personales y particulares distintas de las correspondientes a su corporación. Los privilegios deben ser para el Senado y el simple respeto para los senadores. Dos son las principales causas de desórdenes en los estados aristocráticos: la excesiva desigualdad entre los que gobiernan y los gobernados, la misma desigualdad entre los diversos miembros del cuerpo gobernante. De estas dos desigualdades resultan celos y envidias que las leyes deben precaver o cortar. La primera desigualdad se ve cuando los privilegios de los grandes solamente son honrosos por ser humillantes para el pueblo. Tal era en Roma la ley que prohibía a los nobles unirse en matrimonio con los plebeyos, lo que no producía otro efecto que, por un lado, ensoberbecer a los patricios, y por otro lado hacerlos más odiosos. Hay que ver las ventajas que sacaron de eso los tributos en sus arengas. Con la misma desigualdad se tropieza cuando son diferentes las condiciones de los ciudadanos en materia de subsidios, lo que sucede de cuatro maneras diferentes: cuando los nobles se arrojan el privilegio de no pagarlos, cuando cometen fraudes con el mismo objeto, cuando se quedan con los subsidios so pretexto de retribución o de honorarios por los empleos que ejercen. Por último, cuando hacen al pueblo tributario y se reparten ellos los impuestos. Este último caso es raro. En semejante caso, una aristocracia es la más dura de las formas de gobierno. Mientras Roma se inclinó a la aristocracia, logró evitar muy bien estos inconvenientes. Los magistrados, por serlo, no cobraban sueldo alguno. Los notables de la República pagaban lo mismo que todos los demás, y algunas veces pagaban ellos solos. Por último, lejos de aprovecharse los patricios de las rentas del Estado, lo que hacían era distribuir sus riquezas entre el pueblo para hacerse perdonar sus títulos y honores. 15. Es una máxima fundamental que las distribuciones hechas al pueblo son de tan perniciosas consecuencias, en la democracia como buenas y útiles en el régimen aristocrático. En la democracia hacen perder el espíritu de ciudadanía, en los otros regímenes lo infundan. Si no se distribuyen las rentas al pueblo, hay que ver, a lo menos, que son bien administradas. Hacérselo ver es, en cierto modo, hacerle gozar de ellas. La cadena de oro que se tendía en Venecia, las riquezas que los triunfos hacían entrar en Roma, los tesoros que se guardaban en el templo de Saturno, eran riquezas del pueblo. Esencial es sobre todo que, en la aristocracia, no levanten los nobles los tributos. En Roma no se mezclaba en eso la primera orden del Estado, se quedaba para la segunda, y aun esto produjo al fin inconvenientes graves. En una aristocracia en la que los nobles entendieran en la imposición y percepción de tributos, los particulares quedarían a la merced de la gente de negocios, no habría un tribunal superior que los tuviera a raya. Los encargados de corregir abusos preferirían gozar de los abusos. Los nobles serían o llegarían a ser como los príncipes de los estados despóticos, que confiscan los bienes de quien les da la gana. Se acostumbrarían muy pronto a considerar los provechos obtenidos como patrimonio propio, y la codicia les haría extenderlos. Acabarían con las rentas públicas. He ahí por qué algunos estados, sin haber pasado por ningún desastre que se sepa, caen en la inopia con gran sorpresa de propios y de extraños. Es necesario que las leyes les prohíban comerciar. Unos personajes tan visibles y de tanto crédito adquirirían todo género de monopolios. El comercio ha de ejercerse entre iguales, y entre los estados despóticos, los más pobres son aquellos en que el príncipe se hace comerciante. Las leyes de Venecia, 16, prohíben el comercio a los nobles, que dada su influencia adquirirían riquezas exorbitantes. 15. Véase en Estrabón, libro 14, lo que hicieron los rodios en este particular. 16. AMELOT de la HOUSSAYE, del gobierno de Venecia, tercera parte. Es preciso que las leyes dicten los medios más eficaces para que los nobles hagan justicia al pueblo.
Si las leyes no establecen un tribuno, que lo sean ellas mismas. Toda suerte de asilo contra la ejecución de las leyes es la ruina de la aristocracia. Donde hay excepciones muy cerca está la tiranía. Las leyes deben mortificar, en todos los tiempos, el orgullo de la dominación. Es preciso que haya, temporal o permanente, un magistrado que haga temblar a los nobles, como los éforos lacedemonia y los inquisidores del Estado en Venecia, magistraturas irresponsables y no sujetas a formalidad ninguna. El gobierno de que hablamos tiene necesidad de resortes muy violentos. En Venecia hay para los delatores una boca de piedra. 17. Diréis que es la de la tiranía. Esos magistrados tiránicos son en la aristocracia lo que la censura en la democracia, que, por su índole no es menos independiente. En efecto, los censores no deben ser perseguidos por qué hayan hecho durante su censura, es menester darles confianza para que nada teman. Los romanos eran admirables, a todos los magistrados se les podía pedir razón de su conducto excepto a los censores. 18. Dos cosas resultan perniciosas en régimen aristocrático, la pobreza extremada de los nobles y su riqueza excesiva. Para evitarles que caigan en la pobreza, debe obligárseles desde su juventud, entre otras cosas, a pagar sus deudas. Para que sus riquezas no crezcan de una manera inmoderada, hacen falta disposiciones discretas e insensibles. Nada de confiscaciones, de leyes agrarias, de abolición de deudas, medidas que producen infinitos males. Para impedir que las fortunas de los nobles aumenten de una manera excesiva, debe suprimir la ley y el derecho de primogenitura. No habiendo mayorazgos, el continuo reparto de las herencias equilibrada las fortunas. Igualmente deben abolirse las sustituciones y las adopciones, como todos los medios inventados para perpetuar la grandeza de las familias en los estados monárquicos. Cuando las leyes han igualado las familias, todavía les falta mantener la unión entre ellas. Las diferencias entre los nobles deben sajarse con la mayor prontitud. Sin esto, la contienda que surja entre dos personas se transformará en peligrosa contienda entre familias. Para que no haya pleitos o para cortarlos, se debe recurrir al arbitraje. No conviene que las leyes favorezcan las distinciones que entre familias crea la vanidad, por si la nobleza de cada una es más o menos antigua o por otras cosas de índole particular, son pequeñeces que solo importan a los interesados. 17. Buzón donde los delatores depositan sus denuncias. 18. Véase Tito Livio, libro 49. La censura de los venecianos es secreta, la de los romanos era pública. Basta dirigir una mirada a la Lacedemonia, para ver cómo los éforos supieron mortificar las flexas de los reyes. 19. Las de los grandes y las del pueblo. Capítulo IX. Como las leyes deben referirse al principio del gobierno en la monarquía. Siendo el honor el principio fundamental de este gobierno, las leyes deben referirse a él. Es necesario que ellas concurran a sostener la nobleza, de la que el honor puede decirse que es el hijo y el padre. Es necesario igualmente que la hagan hereditaria, no para que sean un límite que se supere el poder del príncipe de la humildad del pueblo, sino para hacer el lazo entre los dos. Las sustituciones, que conservan los bienes en las familias, serán muy útiles en este gobierno aunque no convengan en los otros. El parentesco, el linaje dará el derecho de recabar para las familias nobles las tierras enajenadas por la prodigalidad de algún pariente. Las tierras nobles tendrán especiales privilegios, como las personas. Así como no se pueden separar la dignidad del monarca de la del reino, tampoco se puede separar la dignidad del noble de la del feudo. Estas son prerrogativas peculiares de la nobleza, que no se harán excesivas al pueblo para no disminuir la fuerza de la nobleza y la del pueblo si se ha de mantener el principio de la monarquía. Las sustituciones dificultan el comercio, las apelaciones al linaje provocan una infinidad de pleitos inevitables, y todos los terrenos vendidos carecen de dueño en cierto modo durante un año. Las prerrogativas de los feudos dan un poder muy pesado para los que las sufren. Son inconvenientes particulares de la institución, que desaparece ante la utilidad general que ella procura. Pero extendiendo al pueblo iguales prerrogativas se falta a los principios inútilmente. 19. Los supuestos príncipes de Esparta no eran tales reyes, eran simples magistrados. Subalternos, subordinados a los éforos, que eran los verdaderos soberanos. O era caudillos de las tropas, que deponían casi todo su poder al entrar en la ciudad.
LINGUET, Teoría de las leyes civiles, discurso preliminar. En las monarquías puede permitirse que pase a un solo hijo la mayor parte de los bienes, pero no es bueno permitido más que en ellas. Es necesario que las leyes protejan todo comercio, para que puedan los súbditos, sin perecer, dar satisfacción a las crecientes necesidades del príncipe y de su corte. No es menos indispensable cierto orden en la manera de imponer tributos, orden que será establecido por las leyes para que la manera de cobrarlos no sea más pesada que el tributo mismo. El exceso en la tributación produce un exceso de trabajo. Este exceso abruma. El cansancio origina la pereza. Capítulo X. De la prontitud de EJSUCION en la monarquía. El gobierno monárquico ofrece una gran ventaja sobre el republicano. Llevando la dirección uno solo, es más rápida la ejecución. Pero como esta rapidez pudiera generar en precipitación, es necesario que las leyes establezcan cierta lentitud. No deben solamente favorecer la naturaleza de cada constitución, sino remediar también los abusos que pudieran resultar de aquella naturaleza. El cardenal de Richelieu, 20, quiere que se eviten en las monarquías las espinas de la colaboración, de la provienen todas las dificultades. Si aquel hombre no hubiera tenido el despotismo en su corazón, lo hubiera tenido en la cabeza. Los cuerpos que son depositarios de las leyes nunca proceden mejor que cuando van despacio, poniendo en los asuntos del príncipe la reflexión que no puede esperarse de la corte por su desconocimiento de las leyes del Estado y la impremeditación de sus consejos. 21. ¿Qué hubiera sido de la más bella monarquía del mundo, si los magistrados con su lentitud, sus lamentos y sus ruegos no hubieran paralizado hasta las virtudes mismas de sus reyes, cuando estos monarcas, no consultando más que su alma grande, querían premiar sin medida servicios prestados con un valor y una fidelidad igualmente sin medida? 20. Testamento político. 21. Barbaries comptatio servilis, statim exequi regium videtur. Tácito, Anales, libro V, párrafo 32. Capítulo C. De la excelencia del gobierno monarquico. El gobierno monárquico le lleva una gran ventaja al gobierno despótico. 22. Estando en su naturaleza la existencia de cuerpos que se interesan por la Constitución, el Estado es más fijo, la Constitución más firme, la persona de los que gobiernan más asegurada. Cicerón, 23, cree que la creación de los tributos en Roma fue la salvación de la República.